Familia de la Sexta Vela, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más en este su podcast. El día de hoy vamos a estar platicando de aquellos extraños sucesos en torno a la aviación. ¿Cómo están, amigos? Hola, bienvenidos. Bien, Beto, ¿ustedes qué tal? Yo la verdad estoy emocionado por el tema. Por ahí ya en el capítulo de los barcos habíamos contado un pequeño spoiler de este episodio. Traemos historias bien interesantes, creo que bastante variadas. En general es el tema paranormal y los aviones, entonces es interesante porque no sé, amigos, ¿a ustedes qué piensan de los aviones? O sea, abrimos el tema de los barcos platicando del mar, pero no sé a ustedes qué les parecen los aviones, si les causa algo. No, bueno, a mí no. A mí yo me siento muy cómodo. En los aviones el único problema que decía justo antes de empezar a grabar el podcast es que no puedo dormir. Ese es un problema porque a veces hay vuelos nocturnos que dices, bueno, pues te duermes y ya cuando despiertes ya llegaste al destino y yo no puedo. Pero fuera de eso, o sea, como temor a las alturas o a viajar en avión, la verdad no. Entonces, yo me siento muy tranquilo en el aire, parece. Pero tú sí usas avión seguido, ¿no? O sea, sí viajas Sí. seguido, ¿no? Trabajo, Sí, hemos tenido la oportunidad de viajar varias veces, entonces, pues no, Igual y por eso. todo bien. Sí, a lo mejor por eso. ¿Tú, ¿Y Diego? qué tal ustedes? Ay, a mí la verdad es que las alturas me ponen muy mal. Leí algo respecto, o sea, a mí lo que me da es vértigo cuando no está como cerrada el área, ¿no? Leí Ok. o escuché en algún momento que el vértigo en realidad es como tu cerebro diciéndote que se quiere aventar ¿Verdad del que lugar. sí? Ah, caray. Ajá, entonces eso me da aún más estrés porque, o sea, me pasa mucho que veo así, yo no me asomo por las ventanas mucho, Ok. o que están abiertas de lugares abiertos, y me pone muy mal, y luego de leer eso dije, estoy tan mal, o sea, neta, mi cerebro quiere aventarse, entonces, pero Wow. el avión como tal, como es un lugar cerrado, no me da miedo, pero cuando hay turbulencia y hace esos bajones como extraños, me pone extremadamente mal. No grito, Ok. pero sí siento que, bueno, o sea, yo le ando rezando hasta adolescencia. Ah, caray. Y, no, y fíjate que con el tiempo, o sea, conforme he, pues, madurado, no sé Ujú. qué se deba, pero cada que despega, o sea, estos últimos años que he viajado, digo, ¿y si explota? No sé. Oh, No, mi Diego. abuela apoderándose de No, mí en ese momento de que, me acuerdo Sí. que decía, mi abuela siempre decía, es que lo más peligroso es al despegar y al aterrizar. Y yo así de, "Y si o sea, intento no pensar en eso, sí, no, pero, intenta no pensar en eso. ¿Y tú qué onda, Javo? pero Ah, perdón. espera, nada más por último, pero me encantaría, o sea, vivir una experiencia paranormal en un avión. O sea, Oh, no. hoy vamos a contar experiencias así como extrañas y digo, bueno, o sea, no quiero que se caiga, o sea, no quiero terminar en una montaña ahí comiéndome a alguien, pero, Sí, spoiler. pero ¿por qué no en otro planeta, en otra época? No sé, como algo más interesante. Ok. ¿Tú qué onda, Javo? Fíjate que ahorita justo lo que comentas, Diego, de vivir una experiencia paranormal en un avión, siento que es, o sea, como de los lugares más intensos donde te puede pasar algo, porque justo estás aislado en un lugar, o sea, estás encerrado en una lata gigante, que a Ujú. su vez está, o sea, no puedes como, por ejemplo, en el mar, pues avientas al mar y digo, puedes intentar nadar o lo que sea, o te avientas en en una balsa o algo, pero siento que en el avión, o sea, sí estás como súper aislado, o sea, como que sí está imposible que escapes a algo, ¿no? Entonces se me hacen, justo que estas historias que vamos a contar hoy tienen esa cosa de que pues no hay escapatoria de alguna manera, ¿no? Hasta Ujú. el momento en que se aterriza. Inclusive esta película
súper random de serpientes que hay en el avión y atacan. Sí. O sea, sí, es muy random, pero a la vez dices, es que realmente estás encerrado en una lata con estas cosas que no puedes escapar, ¿no? Claro. Y ahorita esto que decías, Diego, del vértigo, a mí me pasa exactamente igual. Yo también una vez leí y yo lo encontré con un término que se llama pulsación de muerte, justamente, que decía que es esta sensación de que tu cerebro te dice salta, ¿no? O sea, que es como... Wow. Que justo me pasa con... O sea, el otro día fui a una plaza a recoger un libro de una amiga, justo, y estaba subiendo las escaleras y me asomé, o sea, tantitito, y sientes como que te jala, o sea, el otro día lo platicaba justo con una amiga que es esta sensación como que tu cerebro y tus entrañas como que si una fuerza te jalara hacia enfrente y como que tu cuerpo es como de, no lo hagas, amigo. Yo siento eso mismo que tú dices, yo lo siento, pero por ejemplo no me pasa con cualquier cosa, o sea, yo vivo en un cuarto piso y pues no me da miedo vivir en un cuarto piso, no me dan miedo las escaleras, o sea, no me da miedo cualquier cosa, pero es esta cosa de como que el vértigo y eso que te jala, pero por ejemplo los aviones, yo tenía mucho que no viajaba en avión hasta hace como un año quizás. Me fui a Guadalajara y la última vez que viajé tenía 7 años, entonces sí tenía muchos nervios porque pues justo... A mí algo que me provoca mucho es, por ejemplo, cuando vas a los juegos de Six Flags o así, los que son como pues súper altos, esta sensación como de que vas subiendo y en el estómago sientes como un vacío raro y como que es... Y luego la bajada, como que, o sea, son unas sensaciones internas que no sé cómo describir, pero eso es yo lo que no soporto, o sea, es como, esas sensaciones, pero ya volando ya, o sea, me pongo a leer mi libro y ya, y no hubo como tanta, más bien a mí lo que me daba miedo era perder el vuelo, o sea, como ser mi pobre angelito y quedarme, llegar a Nueva York, ¿no? Sí, quedarme atrapado como en la película y tener que vivir ahí comiendo sobrecitos de catsup. Ese era como más mi miedo de que algo me pasara y encontraran una sustancia maleta y tuvieran que hacer ahí análisis con sus dedos en mis orificios. Alerta aeropuerto, de verdad. Alerta aeropuerto. Ha arruinado mi vida. O sea, te lo juro que yo digo, bueno, no consumo nada. O sea, ¿qué me van a encontrar? Pero aún así, cada vez que me encuentro así como por hacer chiquín y todo, y pasar por la seguridad, es así, no, ya me vi así esposado. Sí, estoy igual. Algo. La paranoia. Y digo, pero ¿por qué? O sea, qué tontería, ¿no? Amigos, necesitan relajarse un poquito. No, muy bien, pues así está el asunto, familia de la Sexta Vela. A ver, ¿ustedes qué opinan de las historias que traemos el día de hoy? Ya comentamos un poquito de lo que pensamos de los aviones, de los vuelos, y pues si no tienen inconveniente, amigos, pues vámonos con la primera historia, ¿no? Que tenemos el día de hoy. ¿Cómo ven? Empezar porque tenemos ahí buenas historias y que no nos gane el tiempo. Vámonos. Oye, pues yo les voy a leer el caso, un caso muy documentado aquí en México, que es el caso del pues aprendiz de piloto que se llama Rafael Pacheco Pérez, ¿no? Esta historia pues sucede el 21 de junio de 1976, amigos. O sea, hace ¿cuántos años? Son 24, pues como 48 años, ¿no? Casi 50 años, me parece. Y pues le sucede a un joven aprendiz de piloto, ¿no? Ya comenté el nombre. Y pues él estaba practicando, él estudiaba o practicaba en la Escuela de Aviación de México. Y justo el 21 de junio, cuando fue para allá, pues su tarea ese día era pues pilotear, ¿no? La avioneta XB-ZOX, ¿no? Pero bueno, pues ese día pues no estaba preparado para lo que iba a ocurrir, amigos. Entonces, pues la historia dice que una vez que Rafael despegó, me parece que de Chimalhuacán, bueno, cerca de la Ciudad de México, pues ya fue a los minutos que despegó, pues ya fue imposible hacer contacto con Rafael, ¿no? Hasta horas después que la avioneta llegó al puerto de Acapulco. Y aquí es algo bien importante porque está el testimonio
el testimonio del controlador aéreo del Aeropuerto Internacional de Acapulco, ¿no? De Carlos de Cretzky. Él hizo contacto con la aeronave de Rafael Pacheco Pérez. Sin embargo, aquí empieza todo lo interesante de este caso, porque Carlos de Cretzky hace un tiempo dio una entrevista donde pues él narra todo lo que vivió, ¿no? Con este caso que fue totalmente extraño y bueno, lo dejó totalmente marcado, porque pues justo él comenta que aparentemente pues fueron seres de otro mundo con los que estuvo platicando durante casi 40 minutos, amigos, durante casi 40 minutos. Y bueno, en esta entrevista, pues Carlos de Cretzky menciona que lo contactan desde la avioneta de Rafael Pacheco Pérez, ¿no? Él no sabe, obviamente, que es la avioneta de este aprendiz de piloto, ¿no? Entonces, dice que en esa época, ¿no? En 1976, que no había radar, entonces todo lo hacían con cálculos matemáticos para más o menos ver dónde está la ubicación, o para saber dónde se encontraba la aeronave. Entonces lo contactan, le hablan por radio y pues mencionan que ellos no son de este mundo. Ellos mencionan que no son de este mundo. De hecho está la grabación, parte de la grabación, que yo creo que podemos compartirles aquí a la familia de La Sexta Vela para que lo puedan escuchar. Y bueno, ellos mencionan que el avión de Rafael pues está volando al sur en el mar, ¿no? Mar adentro, y pues que esta nave está... Dime, Jo. Tengo una duda, Sí, o sea, sí. ¿esto lo dicen con voz? O sea, ¿se escucha su Sí. voz? Sí, se escucha pero su en voz. español, ¿hablan en español? En español, Ah, ¿no? qué loco. Él dice que hablan perfectamente español, pero que su voz no es una voz normal, así como la nuestra, sino que es una voz metalizada, Ay, qué loco. ¿no? Como si estuvieras hablando como con un robot. Eso es lo que él menciona. Aquí viene algo bien importante, bien interesante, aparte de que hablan en español. El controlador aéreo, señor Carlos, le pide la ubicación de la aeronave. Le comentan que la aeronave de Rafael, ¿no? De este aprendiz de piloto, está mar adentro, está al sur. Y después, algo bien interesante que les pregunta señor Carlos: ¿y ustedes cuál es su ubicación de ustedes? ¿No? Entonces le contestan: nosotros estamos a 85,000 metros de altura sobre el aeropuerto, ¿no? Y ahí viene algo muy interesante. Lo que él hace, pues, es asomarse, ¿no? Para ver si podía visualizar la nave, que supuestamente estos seres estaban diciendo que estaban 85,000 metros sobre el aeropuerto. Y en cuanto él hace eso, él busca observarlos, le llaman por la radio y le dicen, no es necesario que te asomes, no es necesario que observes el cielo, no vas a poder vernos. ¿No? O sea, lo estaban viendo, ¿no? De alguna forma estaban viendo o vieron los movimientos que hizo el controlador aéreo, y justo le dicen: no se preocupe por buscarnos, usted no nos va a poder ver, ¿no? Wow. Entonces, y pues bueno, menciona también en la entrevista que algo muy raro es que de repente estos seres le empezaron a hablar en alemán, ¿no? Ok. Pero ya no solo en español, sino también en alemán, ¿no? Y este señor habla alemán, ¿no? Él menciona en la entrevista que pues su familia es de origen alemán, entonces él habla alemán, y fue muy extraño, ¿no? Que por qué estos seres o no sé, quien estaba controlando a Rafael, pues le empezó a hablar en alemán, ¿no? Entonces empiezan a hablar en alemán, ¿no? En español, que también tienen una conversación un poco en inglés también. Y y justo aquí menciona que la voz pues era metalizada, era como robotizada la voz, ¿no? Y bueno, en esta conversación de
de 40 minutos. No está toda la conversación en internet, pero hay una parte que podemos compartirles. El piloto de estado exótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo la distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así se le ordena. Esta es su voz. Él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No importaba mucho quiénes somos y de dónde venimos. Antes de saber dónde somos ustedes, habitantes de este universo, al que ustedes pertenecen, nuestro planeta está varios nubes entre ustedes. Pero esto, lo vuelvo a repetir, tal vez les parezca demasiado confuso. Únicamente después de saber eso, y de que la neta nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir, de todas las razas del universo somos físicamente iguales. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y tenemos otras razas. Para las personas que están escuchándonos en Spotify, váyanse a YouTube porque pusimos la transcripción, porque como pueden escuchar en algunas partes no se entiende muy bien, entonces váyanse a YouTube, pusimos la transcripción de todo el diálogo para que lo puedan ir siguiendo con claridad. Y pues ellos dicen que son de otro mundo, ¿no? Que no pueden decir exactamente de qué mundo son porque se mueven en diferentes mundos, ¿no? Que tienen la capacidad justo de viajar, ¿no? entre estos mundos, y que el mensaje era que no estamos solos, que hay muchas razas en el universo y que ellos están ahí alejando a algunas otras razas de nuestro mundo. No menciona para qué, pero menciona que una de esas misiones es alejar a otras razas de este mundo, ¿no? Y bueno, estos seres también le dijeron a Carlos algo muy interesante, que quién sabe si pase o cuándo vaya a pasar, pero ellos dicen que ellos van a intervenir para salvar a la humanidad cuando llegue el momento de hacerlo, ¿no? Ok. Wow. No dijeron qué, no dijeron cuándo, pero en fin, tienen toda esta conversación de 40 minutos. Ellos le cuentan al controlador aéreo que ellos pueden modificar su estructura molecular para no ser vistos. Le cuenta varias cosas. Después de estos 40 minutos, ¿no?, que estuvieron teniendo esta conversación, pues ya también otra aeronave que estaba cerca de ahí, pues les llama al controlador aéreo y les dice que pues viene de la Ciudad de México, que quién es la otra aeronave con la que está hablando. Ya el controlador aéreo, el señor Carlos, pues le dice que es tal aeronave, les da el número, y la otra nave les dice, es que ese es nuestro avión, ¿no? Ese es de la Escuela de Aviación de México, y había una operación de búsqueda y rescate porque ya no se localizaba este avión desde hace 3 horas, ¿no? Entonces ya se suspende todo eso, todo lo de búsqueda y rescate, y después de toda esa conversación que se tienen, pues ya parece que regresa a la normalidad pues este joven, Rafael Pacheco Pérez, y empieza a gritar, ¿no? Empieza a contactar al controlador aéreo y le empieza a gritar que él es el 82, ¿no? Y el controlador le dice, ¿82 de qué? O sea, ¿qué significa eso?
y le dice: es que soy el estudiante número 82 de la Escuela de Aviación de México, ¿dónde estoy? ¿No? Wow. Entonces, ya el controlador pues trata de calmarlo y ya le dice: bueno, pues parece que suena pues muy espantado, muy nervioso, y le dice: pues lo que le puedo decir es que en este momento está en Acapulco, ¿no? Está en Acapulco. Empiezan a tener una conversación para saber cómo aterrizar, para dónde ir. El controlador, pues ya sabes, no hay radar en este momento, pues le dice: pues dígame más o menos dónde está, ¿no? ¿Qué ve? Etcétera. Rafael Pacheco Pérez alcanza a ver, al parecer, un poco de la costa, se dirige a la costa para que le den instrucciones de aterrizar. Después de muchas cosas, aterriza. Los médicos, esto es algo bien importante, la conversación que tiene Carlos, ¿no? El controlador, el señor Carlos, el controlador aéreo del Aeropuerto Internacional de Acapulco, no es solamente con él, o sea, lo está escuchando otro compañero controlador aéreo y muchas más personas, ¿no? No solamente él, ¿no? Entonces, total que llega. Obviamente van los médicos, le hacen exámenes toxicológicos, psicológicos, físicos y todo, pues determinan que no hay rastro como de alcohol o alguna otra sustancia, que solo estaba muy muy nervioso. Se levantan las actas y todo ahí en el aeropuerto. Le toca al señor Carlos de Cretzsche firmar esas actas también, y algo muy interesante que cuenta el señor Carlos es que Rafael todavía le alcanza a decir: oiga, Torre, ¿no? Por favor, haga constancia de lo que pasó porque no me van a creer. Wow. O sea, haga constancia, por favor, de lo que pasó porque no me van a creer, ¿no? Él dice que sí, y aparte él trata de calmarlo diciendo pues que mucha gente lo escuchó, hay muchos testigos, que hay autoridades que lo escucharon, que se va a firmar todo, y pues es un caso muy intenso porque de repente empiezan a revisar el avión y el avión tenía casi todo el combustible, ¿no? Y justo el controlador aéreo explica que pues las autoridades pues no pudieron explicar cómo un avión llegó desde la Ciudad de México, un avión ligero como es y que solamente era para práctica, pudo llegar y pudo navegar 3 horas desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco, y que lo hizo solamente en 1 hora, ¿no? Y sin gastar gasolina también, y ¿no? sin gastar gasolina, ¿no? Y que aparte, justo lo que decía el señor Carlos, pues fuera de eso, pues hablamos de un piloto inexperto, de alguien que estaba aprendiendo, que no sabe bien navegar, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo llegar? La parte del combustible, la parte de los idiomas que estuvieron usándolo como micrófono, y bueno, lo último que comenta el señor Carlos de Cretzsche es que cuando platicó un poquito con Rafael, dice que lo último que se acuerda es que perdió totalmente el control del avión, que ya no funcionaba, el compás le daba vueltas, y que lo último que recuerda es que el avión empezó a ascender, empezó a irse para arriba y después se fue para atrás, fue como de espaldas el avión, como si lo estuvieran abduciendo. Jalando. Ajá, como si lo estuvieran jalando, y a partir de ahí ya no sabe absolutamente lo que pasó hasta que llegó al puerto de Acapulco. ¿Cómo ven, amigos? ¿No? Qué fuerte, qué miedo. Está súper documentado ese. No, Sí, no conocía la historia. No, está buenísima. Porque cuando justo el pedazo de la conversación que está filtrada, es un pedacito nada más, justo empieza a hablar y se escucha la voz metalizada, robotizada, como dice el señor Carlos de Cretzsche, y el señor Carlos de Cretzsche le dice, o sea, ustedes están usando a este joven en un estado hipnótico y ustedes están hablando atrás de él, y ellos dicen, sí, lo estamos usando como micrófono. Él no está hablando por su voluntad, él está hablando porque así se le ordena, ¿no? ¿Cómo ven la historia, amigos?
Fíjate que, o sea, a mí me parece muy interesante. Tengo muchas dudas, voy a meterme a investigar porque, por ejemplo, o sea, se me hace muy interesante el hecho de que ellos, o sea, ellos, los extraterrestres o lo que sea que es el protagonista de esta historia, eligieron a este chico primero, o sea, me hace pensar si lo eligieron por algún motivo o fue al azar, iba pasando por ahí y lo eligieron y fue como de, bueno, este chavo va a ser. Otra cosa que se me hace bien interesante es, me hace pensar que a la persona que estaba en la torre, que es la que tiene toda esta conversación, también la eligieron, o sea, como si ellos supieran, porque justamente hablaban español, alemán e inglés, los tres idiomas que este señor manejaba, como si de alguna manera pudieran entrar en su cerebro y saber los tres idiomas que esta persona pues domina, son estos tres, podemos comunicarnos con él, porque inclusive, o sea, este hecho de que les contara que podían cambiar su materia, o sea, que le explicara tantas cosas, me hace sentir o pensar que justo, o sea, como que querían contarle a alguien, entonces se dieron como la tarea de buscar a través de quién y con quién hablar, porque, o sea, como que justamente te da a entender que no fue una conversación al azar, o sea, no es como de, estamos aquí y, o sea, justo van diciendo estos datos que pareciera que ellos necesitaban decirle a alguien, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Sí, porque justo en la entrevista el señor Carlos, en una conversación de 40 minutos con estos seres, pues dice, él comenta que le dicen que como si él hubiera sido escogido, ¿no? Exacto. Que no pueden hablar con cualquier persona, que él, están hablando con él, ¿no? Por diversas razones, y el señor Carlos le pregunta, o sea, todavía tiene el temple y la calma para decir, hoy, bueno, ¿y cuándo volveremos a comunicarnos? ¿Cuándo vamos a volver a hablar? Y estos seres le dicen, no sabemos, tal vez en un tiempo, tal vez nunca, ¿no? Y en esta entrevista está bien interesante, búsquenla en YouTube, ¿no? La pueden buscar ahí como la entrevista a Carlos de Crecci, hablando del caso de Rafael Pacheco Pérez, y es una entrevista súper interesante, casi de 1 hora, donde el controlador aéreo del Aeropuerto Internacional de Acapulco, no cualquier persona, lo que ya decíamos la vez pasada, ¿no? El que tú digas, vi esto otro, que nosotros no sabemos nada de aviación ni nada, pues bueno, a lo mejor puede ser que no sea un testimonio tan creíble, ¿no? Pero que ya lo diga pues, un controlador de tráfico aéreo. Sí, un experto. ¿no? Un experto en la materia, pues bueno, ustedes juzgarán, familia de la Sexta Vela. Diego, ¿tú qué opinas? Me parece muy interesante. Tengo un amigo que es piloto y no le he podido preguntar cosas, que siempre anda muy ocupado. Pero igual le voy a preguntar si tiene alguna historia que le haya pasado. A mí me da, o sea, es muy interesante. Ya hemos hablado acerca de los seres extraterrestres, como le llamemos, y la forma en la que se comunican, creo que yo les había dicho, ¿no? Como que entran en tu mente, no es una comunicación siempre como, o sea, utilizan, siento que tus ondas cerebrales y de ahí es como transmiten el mensaje. Entonces, pues qué miedo. Sí, qué miedo, porque, ¿no? O sea, hay o sea, literal, eres poseído por un ser extraterrestre. O sea, ya no nada más te abducen, o sea, ya también te poseen. Wow. Está muy, muy cañón. Me da mucho miedo. Y más porque hace, creo que antier, algo así, mi novio despertó en mitad de la noche. Yo me desperté porque como que de la nada se me fue el sueño. Y dije, ay, no tengo que dormir, no tengo que trabajar. Pero en eso me dice, ¿estás bien? Y le digo, sí. Y le digo, me dice, es que se me fue el sueño porque tenía pesadillas. Y yo, ¿qué estaba soñando? Y dice que estaba soñando que venían los aliens, ¿no? Y yo, ay, no. Otra vez no. Entonces se quedó dormido. En la mañana me volvió a decir que en ese momento que se volvió a quedar dormido tuvo otra vez como pesadillas. Yo no descansé esa noche. Y en la mañana le dije, oye, ¿ya no soñaste feo? Me dijo, no. Le dije, ¿ya no tuviste más pesadillas? Me dijo, sí, tuve pesadillas, pero como un poco oído, ¿no?
Y le digo, sí, me dijiste pues esto y esto de los ovnis. Me dice, no manches, no me acuerdo que te dije eso. Y yo, sí. O sea, a mí me da mucho Wow. miedo, pues, que ya les he contado mis vivencias ovnis. Entonces, pues, me gusta, Sí. me gustó mucho la historia. Están muy locas estas historias. Yo encontré dos que son muy parecidas. No sé, voy a contar una, si nos da chance, hablemos de la segunda. Pero esta es muy breve. La familia de la Sexta Vela, que la escuche o que la conozca, me gustaría que juzgue si, pues, qué opina al respecto. Es de un vuelo que pues salió de Brasil el 12 de octubre de 1989 en Puerto Alegre. Ok. Y pues era un vuelo comercial, llevaba 92 pasajeros y pues su destino, no recuerdo bien a dónde iba, pero el punto es que despega bien el avión, es el vuelo comercial 513 y pues de la nada, como a la hora, desaparece del radar. Ok. Entonces, pues todos así o sea, fue muy abruptamente la desaparición del punto del vuelo, ¿no? Sí. Total que dieron por hecho que se había estrellado en algún lugar o caído al océano. Ok. Total que pues les avisan a los familiares, o sea, hacen las investigaciones pertinentes, buscan por todas partes y Sí. pues nada de nada. La aerolínea les informa a los familiares y al final creo que sí los indemnizó. Pero después de muchos años, 33 años, dicen que reaparece en la torre de control un avión viejo, ¿no? Ok. Y pues les hablan por el radio y pues Ujú. les piden permiso para aterrizar, ¿no? Entonces, no, perdón. Les aparece el punto en el radar y ellos se comunican con el avión para ver, pues, qué onda, ¿no? Sí. Pero nadie les contesta. Entonces, pues, todos preocupados, pues, porque el avión iba a aterrizar, empiezan a despejar la pista lo Sí. antes posible, pues, porque dicen, oye, este avión, ¿de dónde viene? Raro, ¿Cuál sí. es? No nos contestan, qué raro. Y pues despejan la pista rápido, aterriza el avión y dicen que cuando llegan nadie sale. Ah, caray. Al momento de pues, que abren la aeronave, encuentran 92 esqueletos. Ah, ¿de 92 verdad? esqueletos. Ajá, 92 esqueletos que eran los pasajeros. ¡Wow! Y además que había 4 tripulantes en cabina. Ok. El piloto, no sé, copiloto y no sé qué sea. Nosotros Vivos. Pero ellos también están vivos o estaban muertos o estaban vivos. cadáveres también como en posición, pues como si estuvieran navegando. Claro. ¡Ah, qué loco! Wow. Entonces, esta historia se perdió un poco cuando Ujú. pues se abrió. Se ha abierto y se ha cerrado muchas veces Sí, creo que porque ya lo había escuchado, ¿eh? Sí. sí Ok. han salido personas pues que estuvieron como ahí diciendo lo que sucedió. Wow. Y hay otras personas que están diciendo que no, que eso no sucedió jamás, ¿no? Entonces, pues hay un debate grande. A mí o sea, siento que por algo salen estas cosas. Y Sí. no es la primera vez que se escucha que un avión se pierde y de la nada vuelve a aparecer en Sí. alguna otra parte del mundo. Y entonces esto me lleva a la otra historia que también tiene que ver como con esta onda donde hay como yo creo que es distorsión del tiempo y el espacio, porque siento que entran los aviones como tal vez en una especie de bucle o algo que los desaparece literalmente pues del radar. Yo recuerdo mucho cuando era chico que pues se hablaba mucho del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Yo pensé que ese tema iba a ser más relevante en mi vida, pero pues, no, ni siquiera sé dónde quedan las Bermudas, o sea. Entonces, yo siento que es como que pasan justamente por alguna zona, o pues ahora, como lo comentas, Beto, que pues pueden haber algún tipo de seres que se los llevan. Pero bueno, este otro caso es de un avión que
despegó de Nueva York y aterrizó 37 años después en Venezuela. Entonces caray. pasa lo mismo. El avión despega, sale muy bien desde de la estación. El vuelo pues, iba a durar 3 horas. Esto fue en 1955 con el vuelo 914 de Pan Ok. American World Airways. Entonces esto iba a Ciudad del Sol y pues despegó todo bien, sin problema, y de repente desaparece el radar. Para sorpresa de todos, 37 años después, informa la agencia AFP que fue captado en 1992 en Venezuela. Esto porque la torre de control recibe una alerta y ve en el radar que se acerca un avión, igual lo mismo, era un avión viejito, como que todo el mundo se saca de onda, pero sí le contestan. No narran bien cuál es la conversación, Sí. pero el de torre de control sí le dice así de, oye, pero es 1992, ¿no? Y entonces el piloto como que en su vez se enoja Ujú. y pues le dan chance de aterrizar. Entonces aterriza el avión y en cuanto aterriza, vuelve a despegar y vuelve a desaparecer del radar. Órale. Entonces todo el mundo se quedó así, ¿qué Ujú. onda? O sea, porque obviamente cuando hizo contacto, informó qué aeronave era, de dónde venían, cuántos pasajeros, o sea, todo lo que te da el piloto de información a torre de control. Y pues ahí es donde se dan cuenta que es un avión que ya tiene 37 años desaparecido y fue donde pues el señorcito el piloto le ha de haber dicho, oye, pues yo vengo de 1955, ¿no? Y que le dicen, oye, ¿estás de acuerdo que es 92 1992? dijiste. Ajá. Que saca de onda, ¿no? Entonces, Wow. pues a mí me saca mucho de onda, es lo que les decía al principio del programa, o sea, la verdad me daría mucho miedo que se cayera el avión y eso, pero me gustaría que si hubiera una tragedia en mi vida en un avión, esto así de desaparecer y no sé, a lo Sí mejor estoy viviendo mi mejor vida en otro punto del tiempo y del espacio. No, Wow. Qué extraño. algo. Sí, yo ya había escuchado esas dos historias. Digo, justo como que de repente se han perdido un poquito lo que decíamos hace un momento fuera de cámara, ¿no? Antes Sí, de iniciar la segunda parte de aquí del podcast, como que de repente se han perdido o, no, o hasta qué punto se ha de repente manipulado o alguien ha metido las manos para que pues esas Pierda, historias justo, ¿no? se Ujú. pierdan, ¿no? pues sí, aparte la mayoría de la gente es incrédula, ¿no? Entonces te pueden decir, o sea, yo creo que les he contado mis historias. Ujú, O sea, obviamente está en ustedes si creen o no, ¿no? Y muchas veces claro, muchas personas lo van a creer hasta que lo vivan. O si no lo viven, pues a lo mejor nunca lo van a creer. sí, Entonces, pues con vuelos que dices, nah, no, o sea, es un lugar seguro. O sea, lo claro. más que se puede pasar es que se estrelle en algún lado. Nada Ujú. más. Pero pues no. ¿Sabes? A mí que, o sea, tengo muchas dudas. O sea, inclusive ahorita estaba pensando en una duda de tu historia, Beto. ¿Qué pasó o sea, me da mucha curiosidad qué pasó tanto con el piloto que Sí. es abducido, como qué pasó con el operador de la torre de control? O sea, porque he visto estos documentales de supervivientes de abducciones o Ujú. por ahí gente que cuenta sus experiencias y pobre gente, o sea, sí, realmente no, pues regresan, pero realmente no regresan, o sea, como que una Sí, parte de ellos siempre está atormentada, siempre se queda ahí sí, exactamente. pues que no vuelven del todo, entonces especialmente al estudiante de aviación me da curiosidad porque pues estuvieron 3 horas adentro de su mente, ¿no? Entonces, pues digo, no sé qué le haya podido pasar para que, o sea, cómo quedó realmente psicológicamente, me da como esa duda. Me imagino que no sabemos, o sea, no se Sí, sabe. no se sabe. De hecho, varios de los investigadores que han comentado este tema, justo hasta mencionan, ¿no? Oigan, si alguien sabe algo de Rafael Pacheco Pérez, si lo podemos contactar por algún lado para ver si es posible entrevistarlo, por favor, aquí en los comentarios, ¿no? Y también
el controlador aéreo dice que pues, no sabe qué pasó después con este estudiante, que de hecho a él dice que que pues él ya es jubilado, ¿no? Ya es retirado, y que ahora pues puede hablar de ese tema. Te digo que no hace mucho que dio esa entrevista, y dice que les prohibieron Ya. hablar de ese tema. Pero dice quién les prohibió. Pues las autoridades, solamente dice las autoridades, ¿no? No, yo creo que sería peligroso señalar quién. Seguro, Digo, sí. no sé hasta qué punto sería hasta este momento peligroso señalar quién o quiénes exactamente dan la orden para decir de esto no se habla y punto, ¿no? Wow. Pero él sí señala que a él sí le prohibieron hablar absolutamente con ninguna persona puedes hablar de este tema, o puedes perder tu trabajo, ¿no? Por decirlo menos, supongo. Y justo de las historias de Diego también tengo como un buen de dudas que igual probablemente no se sepan, pero por ejemplo de la primera se me hace muy intrigante el hecho de que quién aterrizó el avión, porque pues justo, o sea, el avión no se estrella, aterriza bien, o sea, como un avión normal, si lo estuviera pilotando a alguien, pero, o sea, entras al avión y solo hay esqueletos, porque ni siquiera son cadáveres, o sea, ni siquiera es como personas así sin vida, con piel y ojos y así. Claro. Lo que cuentas es que son pues esqueletos ya así como de laboratorio de secundaria, ¿no? Entonces, o sea, significa que ya había pasado muchísimo tiempo para que pues pasara un proceso de descomposición para que los cuerpos estuvieran en ese estado. Sin embargo, el avión aterriza en perfecto, o sea, como si nada pasara. Da a entender justamente que quizás una fuerza más grande, o sea, me imagino cuando jugábamos con nuestros juguetes que pues tú le hacías así como casi como si una mano gigante agarrara el avión y lo pusiera así, dijera, bueno, ya acabé de jugar con mis juguetes, ya no tienen vida, los dejo aquí, ¿no? O sea, me da esa sensación como raro. Sí, como en un videojuego, como bien como dices. En un videojuego, sí. Sí, a veces cuando estoy jugando Pokémon Go digo, y no sé, estoy causándole. Yo estoy controlando. Sí. Exacto, sí, es que al final, mira, terminamos replicándonos en diferentes niveles. Sí. O sea, ahorita pues vamos nosotros a lo mejor conscientemente replicarnos en una inteligencia artificial, ¿no? Y probablemente nuestro futuro sea ese, que terminemos siendo un híbrido y al final a lo mejor sí, como muchas veces se ha dicho en Hollywood y las películas, pues que terminen gobernando las inteligencias artificiales, porque vamos a buscar la forma nosotros de sacarle provecho, o sea, pues para la inmortalidad, ¿no? Entonces yo creo que es un paso a la inmortalidad. Pero ¿quién dice que antes de nosotros no hicieron exactamente lo mismo? ¿No? O sea, que somos la réplica de algo, y esta fue la forma de inmortalizarnos, y así vamos a ir. Y más adelante, cuando toda la humanidad ya, o sea, como humanos dejen de existir y sean solo los robots o la inteligencia artificial, y cree su propio réplica de supervivencia e inmortalidad, o sea, siento que vamos como pasando así por eones de tiempo, ¿no? También ahorita mencionabas de pues cómo desaparece la gente o cómo había quedado el piloto, o sea, mentalmente. Vi el caso de un niño en TikTok que se pierde en el bosque, se hizo muy, muy famoso. Sí, lo vi. O sea, a mí sí me saca mucho este caso porque, o sea, se pierde en el bosque y cuando lo encuentran trae esta mirada que le dicen de las 1000 yardas. ¿1000 yardas? Y realmente el niño no se parece a cómo se fue. O sea, yo tengo la teoría, o mucha gente tiene la teoría de que a lo mejor ni es el mismo niño, ¿no? Que regresa y se ve muy diferente. Uno a lo mejor sí está en shock, y por eso se ve diferente, pero ya después del tiempo que le han hecho entrevistas y han platicado con él, se sigue viendo muy diferente a como era antes de perderse. Claro. Entonces, a mí me causa una sensación muy extraña porque el niño cuenta que
pues encontró una cabaña en el bosque, pero bueno, ese día llovió y pues un niño, la oscuridad, cómo sobrevivió el tiempo, no sé si estuvo perdido una noche, 2 noches, algo así, pero las probabilidades de que sobreviviera eran pues muy pocas y vuelvo a lo mismo, menciona que como que alguien lo acogió en una casa, pero ¿dónde está esa persona? O sea, esa persona no lo sacó al camino, esa persona nunca ha salido al público y no han encontrado ninguna cabaña en el bosque. Sí. Entonces, Ujú. o sea, son cosas que dices, qué raro, a lo mejor igual entró como Sí. en un tipo de bucle o dimensión Ujú. donde había una casa Claro. y logra salir y pues ya está ahí. Pero Sí, bueno, y misterios aparte sin resolver. se me hace, fíjate que lo que decías, conectando un poquito con lo que dices, Diego, y lo que decía hace un momento Javo, también he sabido que justo las personas que viven este tipo de experiencias o experiencias paranormales muy fuertes, que realmente, o sea, quedan, o sea, de verdad, Sí. o sea, con ganas de jamás volver a vivir algo así. De repente nosotros decimos, ay, ojalá me pasara, ay, ojalá esto, Sí. pero, híjole, No quién sabe, sé, al sí, menos sí, las sí. personas que justo casos de abducidos o casos de paranormales muy fuertes, son personas que de verdad quedan emocionalmente pues mal, ¿no? Y Sí, que lo que quisieran es no volver a hablar de esos temas, pero jamás, ¿no? sí. Pero, pues, ¿qué tal si vamos con otra historia, amigos? Tú, Jabo, traías Sí, otra historia también muy interesante, ¿no? traigo tu historia. Solamente quería comentar una última cosa de lo que Sí. estaba diciendo ahorita Diego del niño este. Justo estaba viendo un compilado, un documental de estos sucesos que pasan. Aquí en este documental los llaman casos Missing 411. Así como que los compilan y explican por qué se llaman así. Y tiene ahí como estas constantes de gente que desaparece en el bosque y aparece lejísimos, pero sin ningún rasguño o cosas así. Deberíamos hacer un capítulo, ¿no? Justo de es lo que esos ellos les iba a comentar, que si les interesa Familia de la Sexta Vela es un tema bien interesante porque se ha documentado a lo largo del mundo, tiene como estas constantes de, pues, que aparecen en un espacio y tiempo anormales para una persona que podría estar caminando. Entonces, si les interesa, y por ahí en los comentarios cuéntenos, nos metemos a investigar más sobre el tema y pues justo podemos tener un episodio especial sobre esta temática. No sé si les gustaría, amigos, a ustedes. Sí, a mí sí se me hace un tema súper interesante, ¿no? Sí, además, les iba a decir, creo que este ya es nuestro capítulo final de la segunda temporada, o nos queda uno. Creo que sí es el último. Sí, ya es el último, y con este cerramos la temporada número 2 de la Sexta Vela, amigos. Y entonces recordarle a la familia de Sexta Vela que le den like, que se suscriban, que sigan compartiendo, para que nos veamos en una tercera temporada y pues sigamos platicando de estos temas tan interesantes. Sí, justo, que nos digan ahí qué les gusta, qué les llama la atención, tenemos ideas nuevas y pues que nos demuestren justo que les gusta lo que hacemos para que sigamos echándole un montón de ganas y trayéndoles pues estos temas que también a nosotros nos apasionan un buen. Pero bueno, les voy a contar la historia para que nos dé tiempo de todavía escuchar la otra que traes, Beto. Sí. Este caso, esta historia la encontré apenas justo ahora que estaba investigando sobre los temas de los barcos. Me pareció muy interesante y también me metí de lleno. La verdad es que en YouTube hay muchos documentales, hay mucha gente que cuenta o sea, como toda la historia. De hecho, hay un capítulo por ahí de Leyendas Legendarias ya bastante antiguo, donde pues ya saben que ellos tocan como todo el tema en una hora. Sí. Ahorita lo voy a resumir bastante porque sí es una historia muy larga con muchos sucesos paranormales, pero justo a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca había escuchado una historia que tratara de fantasmas en un avión. O sea, había visto por ahí videos de TikTok y así donde se aparecen fantasmas en aviones, que no sé si los han visto, amigos, pero luego son muy interesantes justo. Pero nunca había escuchado una historia de un fantasma, o sea, de un avión que estuviera así volando en el cielo y tuvieras estos sucesos paranormales de fantasmas. Entonces les voy a contar la historia a ver qué les parece. Ok. Justamente este caso se llama el vuelo 401. Por ahí lo pueden buscar como vuelo 401 para que si quieren leer más del tema.
La historia justamente empieza con este avión que protagoniza el vuelo 401, habla que es un Logit L1011, cuenta que en esta época, que era más o menos por el 72-73, pues este era un avión de súper lujo, habla que era un avión inclusive de 2 pisos, de estos pues jumbos que se les llama, ¿no? Habla de que tenía un motor silencioso, tenía 2 pisos, tenía hasta área de cocina, área como para comedores, varios baños, o sea, era un avión pues sí, así de súper lujo, ¿no? Más en esta época del 72 que pues tener acceso a un vuelo, y más a un vuelo de este tipo, pues era un avión de súper lujo, ¿no? Este avión sufre un accidente, ahorita les voy a contar cómo, pero lo raro y los sucesos, o sea, que envuelven toda la historia, desde el accidente hasta lo que pasa después, es como bien peculiar, porque justamente habla de que el avión estaba nuevo, prácticamente tenía más o menos 4 meses cuando sucede el accidente, entonces es como bien curioso. La historia comienza justo en la noche del 29 de diciembre del 72, donde pues acontece una de las más grandes tragedias de la historia de aviación de los Estados Unidos, donde justamente el vuelo 401 está pensado que saliera del Aeropuerto Internacional JF Kennedy de Nueva York con dirección al aeropuerto de Miami. Ese era el vuelo que se tenía planeado. La aerolínea a la que pertenecía era el Eastern Airlines, y pues justamente habla que desde el principio, bueno, encontré varias versiones. Habla que desde el principio parecía que el vuelo estaba destinado a tener ahí como cosas muy extrañas. Encontré una versión donde dice que inclusive antes de salir el avión, de despegar, justamente ya estaban todos los tripulantes adentro de la nave, pero dice que no aparecían ni el piloto, ni todos los asistentes de vuelo, de la cabina, etcétera, ni los asistentes de vuelo, o sea, no estaba nadie de la tripulación del avión, pues de los que pertenecían, no aparecían, pues la aerolínea está así como, ¿qué está pasando? O sea, no llegaban al vuelo para no llegaban a abordar, solo estaban los pasajeros nada más. Ya dentro del avión, entonces estaba retrasando el vuelo, en algún momento pues la aerolínea dice, ¿saben qué? Traigan todo un equipo de nuevas, porque inclusive leí esto de que, o sea, un piloto siempre tiene como su mismo grupo de copilotos y su mismo grupo de asistentes de vuelo, o sea, si falta uno, como que los cambian, pero a toda la flotilla, por ejemplo, de personal. Eso no lo sabía, y entonces, bueno, me pareció muy interesante. Llaman a otra flotilla de trabajadores, ya que van a abordar, ya aparece el piloto y todo esto, entonces como que dicen, bueno, raro, ya suben los que originalmente se iban a ir, y pasa una cosa que se me hace como bien peculiar, porque dicen que de estos asistentes de vuelo, de la segunda flotilla que iban a sustituir a los que no aparecían, había una mujer que justamente era conocida porque tenía visiones de cosas, y justamente ella varios días antes había comentado que un avión, o sea, que había tenido unas visiones de que un avión de esa aerolínea iba a tener un accidente. No habla específicamente que fuera de ese, pero ella ya tenía como esta visión. Entonces, pues pareciese que desde el principio ya este avión estaba rodeado por ahí de cosas extrañas. Desde el principio esto de que no aparecían los pilotos y eso, nunca explican el por qué. La señora esta que tiene estas visiones, y pues muy raro. Básicamente pues el avión despega, va todo muy bien. La idea era que justo llegaran a Miami, ya casi por llegar a su destino, empiezan a pasar una serie de eventos extraños mecánicos en la nave, que inclusive están grabaciones de la caja negra, y por ahí más o menos explican que algunos fueron errores, algunos fueron malentendidos. Habla de que justamente, muy raro, porque cuenta de que uno de los pilotos, que pues dice que era pilotos así súper con mucha experiencia y todo, parece que sin querer con su pompi aprieta un botón justo que no debía, y entonces esto desencadena una serie de eventos que al final pues justamente derivan en que pues este avión choca, ¿no?
Claro. Les comentaba que aquí hay unas, o sea, esto está mejor explicado, pero lo voy a platicar rápido porque lo interesante es lo que pasa después, ¿no? El avión empieza a perder altura, suena la alarma de peligro, los pilotos se dan cuenta, pero ya es muy tarde, y pues justamente los pilotos empiezan a hacer pues ahí maniobras. Sin embargo, no logran volver a levantar el avión y el vuelo 401, choca en los oscuros pantanos de Florida. Entonces, esto por un lado fue bueno, por otro lado no, porque habla de que al chocar con el pantano, pues el lodo, esta agua como muy espesa del pantano, hizo que el avión como tal pues cayera, digamos, en suavecito. El avión no explota, el avión sí sufre daños como pues se cae el ala o cosas así, que se rompa el avión, pero como tal pues no hay una explosión, ni un incendio, ni nada. Sin embargo, pues sí mueren algunas personas de la tripulación, especialmente los pilotos son los que fallecen. En general, pues habla de que 477 personas de los 180 pasajeros sobreviven, entonces pues sí es un número ahí más de la mitad. Sí. Y cuenta que en realidad murieron no por el choque, sino porque en el pantano pues las heridas se contaminaron y esto pues causó que más bien murieran por infecciones que realmente por el choque, ¿no? Entonces, bueno, esto es como algo que pasa, que es la primera parte de la historia. Como les comentaba, pues el pantano hace que el choque se amortigüe, el avión de alguna manera no quede de todo dañado. Y entonces la aerolínea, pues en esta intención de decir, bueno, el avión realmente estaba nuevo, lo compramos hace 4 meses, pues invirtimos mucho dinero ahí, lo que vamos a hacer es agarrar piezas, pues sí, como para refacciones para otros aviones, equipar a otros aviones, y pues recuperar esta inversión que hicimos, ¿no? Entonces, habla de que la mayoría instalaron en otro vuelo que es el vuelo 318, piezas, por ejemplo, como la parte de los radios del avión del 401, el sistema de aviación, por ejemplo. Dice que, por ejemplo, había unos elevadores de la cocina que iban desde la cocina hasta los comedores, esos también los reciclan, parte de la cocina, y bueno, instalan por ahí varias partes del avión que estaba nuevo en el otro avión. Y justamente este vuelo 318, cuando están instalando todo, pues lo sacan de servicio. Pasan 3 meses, el avión está listo para salir. Y justamente en estos 3 meses después del avionazo que fue el 401, es que se empiezan a reportar estos sucesos paranormales ahora en el nuevo vuelo. Habla de que son muchísimas historias las que están alrededor de este vuelo. De hecho, habla de que justamente como decías en la otra historia, Beto, después los asistentes de vuelo, los pilotos, los trabajadores de la aerolínea, inclusive la gente que le daba mantenimiento al avión o que limpiaba el avión, cuentan muchas historias. Sin embargo, siempre cuentan que la aerolínea los amenazaba mucho con que no se contara nada sobre estos sucesos paranormales. De hecho, hay gente que escribió libros, hay gente que hizo películas, y todas están demandados. Están demandados porque la aerolínea como que sí se cerró mucho a no se debe saber nada de esto. Les voy a contar algunos de los sucesos paranormales que pasaban en este vuelo 318. Se comenta que en el área donde había más eventos paranormales justamente era en la cocina, que como les comenté, los elevadores de la cocina son algo que se trajo del otro vuelo, también partes de la cocina. Se decía que justamente ahí en la cocina, a veces cuando los asistentes de vuelo iban pues por la comida, por bebidas o cosas así, se podían presenciar sombras humanas de diferentes pues tamaños, de alturas, espesores, formas que pudieran ser hombres, mujeres. Se percibía que deambulaban justamente por los pasillos de ahí de la cocina. También habla que de repente, por ejemplo, iban en el elevador y pues, hablemos de Miami, iban con una temperatura pues alta, por ejemplo, salían del elevador y encontraban en una habitación un frío así inexplicablemente frío, que decían es que no tiene por qué, o sea, como si
fuera un congelador justamente. Sí. Y inclusive ya más adelante se reporta que también se percibían susurros o voces extrañas que decían cosas a veces pues que sí se podían percibir como palabras, como ayuda, como aquí estoy, pero a veces sí eran como casi imperceptibles, ¿no? Y otra cosa que también se me hace que estaba muy feo, por ejemplo, era que siempre al entrar a la cocina se podía sentir esta mirada de la que hemos hablado, esta mirada que tú sabes que algo te está mirando, pero no sabes qué ni quién, pero se siente esta mirada pesada, como si de alguna manera algo te estuviera vigilando, pues de alguna parte, pero nunca sabían quién, ¿no? Otro de los eventos paranormales registrados aquí en el vuelo 318 fue en un vuelo, justamente, una de las asistentes, pues justo si han ido en un avión, saben que en la parte del principio, cuando van sentando a los pasajeros, las asistentes van haciendo como este recuento de, pues, que sea el número de pasajeros que tienen registrado, entonces está haciendo el conteo. En algún momento, pues, digamos que debía haber 120 pasajeros, la chica cuenta 121 personas, entonces se queda muy raro, empieza a revisar su lista y justamente ve, si se acuerdan, si han visto por ejemplo estos aviones, hay unos asientos chiquitos que a veces están solos, que justamente aquí cuenta que a veces son porque algunos pilotos como que quieren ir digamos que llegan a Miami y allá había un piloto que se quiere regresar, entonces como que pues le dan el servicio para que descanse y así. Entonces justamente va a uno de estos aviones, uno de estos asientos, es que encuentra este pasajero que está de más. Justamente es una persona que tiene como una mirada extraña, como una mirada ida, pero bueno, trae vestido de capitán, justamente. Entonces la asistente de vuelo dice, pues es un capitán que justamente pues va a descansar o algo así. Se acerca y le dice, oiga, pues está bien, pero no tenemos registrado, por favor dígame su nombre, a dónde va, de dónde viene. Y dice que el pasajero, el capitán pues no reacciona ni la voltea a ver, ni dice nada, se queda viendo hacia el frente como pues raro, ¿no? La gente se empieza a dar cuenta de esta interacción, también se saca de onda, la chica le vuelve a preguntar y no recibe respuesta justo. Y entonces por ahí como buscando decir como de qué hago, llama a otra asistente de vuelo, le insisten entre las dos, no recibe ninguna respuesta, llaman a un capitán, al capitán de su avión, que dice, bueno, a lo mejor entre capitanes se van a entender, o a lo mejor a él sí le responde, no sé. Llaman al capitán, y el capitán inmediatamente lo reconoce, y dice, es que es el capitán, y dice el nombre, no me acuerdo ahorita del nombre del capitán justamente, que es el capitán que pilotaba esta nave del 401, ¿no? Y en ese momento desaparece el capitán, ¿no? Entonces es muy raro porque este suceso lo vieron todas las personas que iban alrededor de, pues ahí en los pasajeros, claro. Estas dos asistentes de vuelo y el capitán nuevo del otro vuelo, ¿no? Hay muchos sucesos paranormales en el vuelo, la verdad es que no les voy a contar todos, pero algo que me pareció muy interesante es que justamente encontré que actualmente varias de estas piezas digamos embrujadas de este vuelo 401 fueron rescatadas, vendidas de alguna manera a pues las personas responsables actualmente del Museo del Oculto de Eddie Lorraine Warren, que justamente están ahí en exhibición porque pues se habla de que pues justamente tienen ahí una carga paranormal bastante fuerte. Y es una historia que de verdad les recomiendo que se echen un clavado a escuchar todos los sucesos paranormales. Okay. Hay muchos, hay de todo tipo, o sea, te digo, están desde pasajeros hasta el capitán, inclusive hay uno que está muy interesante donde encuentran a una persona que les dice, por ejemplo, el fuselaje, la pieza del fuselaje de tal, está averiada, revísenla. Raro, desaparece esta persona y aterrizando revisan las piezas y está averiada, o sea, como que inclusive el espíritu, como si siguieran trabajando, o sea, es muy raro. Wow. Entonces es un caso que se me hace muy interesante porque justamente hemos hablado de
de esto de que cómo se quedan las energías atrapadas en los lugares. Obviamente, pues en un accidente de avión, no me imagino todo lo que pasó por la mente y cuánta energía se quedó atrapada en estos, pues en estas piezas, en esta parte del avión. Y cómo, o sea, se me hace muy interesante cómo inclusive las instalan en otro avión y se sigue apareciendo. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una casa hay espíritus y entonces, no sé, la cama te la llevas a otro lado y entonces te llevas parte de eso? O sea, no, como que me quedó muy impactado justamente por eso la historia, porque jamás había escuchado yo una historia así paranormal que tuviera que ver con aviones y fantasmas. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué les parece la historia? Yo nunca la había escuchado, yo nunca la había escuchado, pero se me hace una historia bien interesante, más la historia que cuentas del capitán, ¿no? Sí. Porque hubo interacción, no de una persona, de dos, de tres personas, Sí. bueno, digamos una cierta interacción, de tres personas que vieron exactamente lo mismo, y del capitán que reconoce al capitán fallecido. Sí. No, está muy interesante. Me dejaste con muchas ganas de seguir leyendo un poquito más de esa historia. ¿Tú cómo ves, Diego? Sí, de hecho ahí en YouTube hay varios documentales. O sea, yo encontré inclusive videos tan cortos de 10 minutos donde te explican, pues resumida la historia. Te digo que el de Leyendas Legendarias está bastante explicado, bastante amplio. Y pues hay varios documentales. Entonces, si te puedes echar un clavado, sí les recomiendo, porque son muchas historias. Pues la familia de la Sexta Vela que comente qué les han parecido las historias hasta este momento, que comente qué les pareció la historia que nos acaba de comentar Javo, y pues déjenos ahí sus 5 estrellas en Spotify también, amigos y amigas, para pues sí, seguir creciendo la familia de la Sexta Vela. Pues familia de la Sexta Vela, ya casi llegamos al final de este capítulo. Les vamos a dejar la última historia, se las voy a contar, amigos, la última historia de este último capítulo de esta segunda temporada. Y bueno, pues esta es la historia, no sé si la hayan escuchado, Jao, Diego, de Carlos de los Santos Montiel, que es uno de los casos más documentados entre aviones y ovnis, ahora llamados los FANI, los fenómenos aéreos no identificados, pues aquí en México. Y bueno, pues esta historia sucede en México el 3 de mayo de 1975, amigos. Okay. La que les conté hace un momento fue en el 76, esta fue del 75, ¿no? Y en este caso no se trata de un aprendiz de piloto, ya se trata de un piloto ya con más experiencia. Ajá. Entonces, bueno, pues este piloto iba hacia la Ciudad de México, y pues ya había volado un total de 65 kilómetros de los 370 kilómetros totales del vuelo, ¿no? Comentan que la aeronave pues era un Piper PA-24, que es un avión ligero de 4 o 6 plazas, ¿no? Okay. El vuelo ya lleva una hora de vuelo a 3,000 metros de altura, e iba sobre el lago de Tequesquitengo con rumbo a la Ciudad de México, ¿no? Carlos de los Santos comenta que iba todo muy bien, el cielo estaba despejado, en fin, iba disfrutando la vista, pero señala que en algún momento sintió una sensación extraña y voltea hacia su lado izquierdo. Entonces estamos hablando de un avión ligero, un avión no tan grande, un avión pequeño. Entonces voltea hacia su izquierda y observa que sobre el ala izquierda de su aeronave venía un objeto ya posado en el ala de su aeronave, ¿no? Inmediatamente pues él dice: Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que estoy viendo y que está a unos metros de mí nada más, ¿no? A los segundos siente la misma sensación de su lado derecho y observa pues que hay un segundo objeto posado en el ala izquierda de su aeronave. Entonces ya tenía uno en el ala izquierda, y uno en el ala derecha. Obviamente, pues Carlos se pone muy nervioso, y en el testimonio Carlos de los Santos dice que los objetos eran grises
y que tenían aproximadamente 4 metros de diámetro con una pequeña cabina arriba, ¿no? Entonces, pero eso no es todo, amigos. En el momento en que Carlos pues ya había observado estos dos objetos, se empieza a poner muy nervioso. Él observa enfrente de él un tercer objeto que venía directo hacia su aeronave. Entonces él lo que hace pues es tratar de mover la palanca de control, pero ahí se da cuenta que no responde la palanca de control, ¿no? Entonces este tercer objeto se acerca con gran velocidad y le pega en la parte de abajo del avión, ¿no? Entonces él dice que siente un golpe en la parte de abajo del avión y que pues se da cuenta que ya no tiene ningún control sobre la aeronave, ¿no? Entonces el avión empezó a ascender, ¿no? Lo empezaron a llevar pues hacia arriba. Él dice que se da cuenta que está más o menos a 4.500 metros de altura y que pues el avión podía detenerse en cualquier momento, ¿no? Cabo. ¿Iba solo? No me acuerdo si lo comentaste. Sí, iba solo nada más. Ok. Sí, entonces él comenta que pues a esa altura, con ese tipo de avión, pues el avión podía detenerse en cualquier segundo, ¿no? Entonces, al parecer, los objetos estuvieron en control del avión durante 18 minutos, ¿no? Imagínate ahí 18 minutos estar viendo a estos objetos que no tienes control del avión y que te están llevando quién sabe a dónde, ¿no? Qué loco. Entonces, pues dice que Carlos estaba totalmente nervioso, que pensaba pues en su familia, en sus papás y pues definitivamente creyó que iba a morir, ¿no? En ese momento. Cuando de repente los objetos se fueron, ¿no? Se fueron, él tomó la palanca de control y pudo ver que ya la podía maniobrar y justo el avión obedecía a la palanca de la aeronave, y pues él lo que quería pues era llegar ya a tierra, ¿no? Él quería aterrizar ya el avión, y está la llamada de emergencia de Carlos de los Santos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que también se las vamos a poner aquí a la familia de la Sexta Vela, por si no la conocen. Estuvo por ahí por circulando por internet mucho tiempo. La vamos a colocar aquí en el video para que la escuchen. Es una llamada así cortita nada más, es una llamada de emergencia, y pues bueno, ahí comunicó que iba a aterrizar, que había un problema con el tren de aterrizaje, con las llantitas, ¿no? Entonces que tenía un problema, al parecer no funcionaban muy bien. Inmediatamente los controladores del aeropuerto pues cierran el aeropuerto para que él pueda aterrizar sin ningún problema. Aterriza Carlos de los Santos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Inmediatamente pues igual que con Rafael Pacheco Pérez, lo revisan, ¿no? Lo someten a un chequeo físico, psicológico, pero pues todo sale absolutamente normal. Carlos de los Santos no estaba bajo la influencia ni de alcohol, ni de drogas, ni de nada de eso. Pero pues ahí está el otro caso también súper documentado, que hay actas, ¿no? Estuve viendo algunos videos de otros ufólogos que estuvieron mostrando hasta actas de tráfico aéreo mexicano, ¿no? Donde están las conversaciones, las transcripciones y todos los sellos y todo de lo que pasó en el caso de Carlos de los Santos, ¿no? ¿Cómo ven, amigos? ¿No? En este caso, pues no hay control, por ejemplo, de como en el caso de Rafael Pacheco Pérez, que lo controlan a él, ¿no? Lo controlan a él, hablan a través de él. En este caso no. En este caso, pues es las 3 aeronaves que acompañan o controlan el avión de Carlos de los Santos, y pues bueno, una experiencia bastante, pues, de mucho miedo, ¿no? Interesante y de mucho miedo, yo creo, porque
Justo, no sabes o qué va sea, a se me pasar. hace muy impactante justo porque en el caso de la primera historia, pues el chavo estaba inconsciente, realmente no supo qué pasó hasta que Exacto. despertó, ¿no? En este caso el piloto, o sea, justamente es lo que dices, 18 minutos estuvo consciente de lo que pasó, vio Sí, los objetos, vio cómo o sea, para una persona que sabe tanto de vuelos, que ya tiene una experiencia y saber que algo está tomando control de su nave, ha de ser, o sea, me imagino obviamente es una referencia muy boba, pero es como cuando alguien está acostumbrado a ser el que maneja el auto y le toca después el copiloto, como que entran en esta, sí, no sé si frenas se han con dado cuenta. el freno imaginario, Sí, ¿no? sí, sí, como que entran, entonces me imagino, o sea, justamente esta Exacto. persona, cómo empieza a sentir, o sea, esta desesperación de no saber a dónde va, no saber a dónde se dirige su nave, pero ni siquiera es Sí, por una avería de su avión, ¿no? Es porque algo lo está tomando y, o sea, me recordó mucho esta historia clásica por ahí que salió en los años 60 de La Dimensión Desconocida, donde por ahí en un avión había como un ser en el ala que justamente se empieza a comer el motor de la nave, que lo hemos visto parodiado en Los Simpson y en un montón de películas, historias ahí clásicas, pero o sea, qué impactante, porque justamente es como, sabes que algo está ahí en el ala de tu avión y no puedes hacer nada por lo que decíamos, o sea, no hay manera de salir y hacer algo al respecto porque pues el avión no hay, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, sí, claro. es esa impotencia. Sí, 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 exactamente. Está bien impactante la historia. La pueden encontrar, familia de la Sexta Vela. De hecho, hasta por ahí Discovery hizo también todo un documental o entrevista a Carlos de los Santos. Él sí da su entrevista a varios medios de comunicación y en todas dice exactamente lo mismo. Exactamente dice lo mismo. Y pues están ahí las grabaciones también del tráfico aéreo, ¿no? De la torre de control, donde Carlos comenta Mayday, Mayday, no tengo control de la nave, tengo 3 objetos, uno en la derecha, uno en la izquierda y el otro por debajo, y están controlando la nave y pues no sé qué hacer, ¿no? Entonces les vamos a poner también la grabación para que la escuchen y pues ustedes juzguen también, familia de la Sexta Vela, ¿no? ¿Tú cómo ves, Diego? Ya para ir cerrando el capítulo de hoy. Me encantó, me quedo con muchas dudas también. Sí. Me gusta que esté documentado. Afortunadamente, pues hay gente que logra hacerlo. Sí, me sorprende que esta persona a esta persona no la hayan silenciado todavía, pues porque vemos muchos casos donde hay personas que pues crean que energía limpia o descubren alguna cura. Claro. Y de repente los desaparecen, como pasó con ¿cómo se llama Jacobo? Greenberg. Sí. Otro capítulo, ¿no? Sí, por ahí que pendiente. También no sabemos qué pasó. Sí, entonces tengo, igual, vuelvo a lo mismo, muchas dudas, pero qué bueno que existe gente que se atreve a contar. Sí. Yo invito de nuevo a las personas que nos escuchan que si tienen un caso interesante que nos compartan, pues que lo hagan. Nosotros estamos aquí pues investigando y contando también cosas personales y pues nos gustaría escuchar los de los demás. Me quedo muy contento de esta segunda temporada, me gustó muchísimo, espero que pues, a la familia y a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Perfecto, sí. Javo, pues yo creo que vamos cerrando. Un último comentario también, Javo, ya para irnos. Buenísimo, pues sobre el cierre de la temporada, igual muy emocionado. Creo que trajimos cosas por ahí diferentes a lo que hicimos la primera temporada, que por ahí fueron algunos experimentos. Esperamos que les haya gustado mucho. Tenemos algunas ideas nuevas por ahí que, pues bueno, pensamos quizás llevar a cabo para la tercera o siguientes temporadas. Igual coméntenos qué les ha gustado, temas por ahí, si tienen algún tema que les gustaría que investigáramos, que tocáramos igual, o inclusive algún experto, o bueno, como en el episodio pasado, si alguien quiere acercarse y contarnos alguna historia, pues creo que también estamos abiertos a lo mismo. Me da mucha felicidad ver que la familia de la Sexta Vela está creciendo, que cada vez son más velas las que se prenden cada jueves a las 6 de la tarde, que podemos ver ahí en las métricas que les gusta, que nos escuchan, que estamos pues llegando a varios lugares. Entonces
me emociona mucho, me hace muy feliz y pues nada, vamos a traer una tercera temporada para pues seguir hablando de estos temas que tanto nos apasionan y pues que a ustedes también les gustan mucho, les agradecemos mucho y pues ese sería mi cierre para esta segunda temporada. Perfectísimo. Bueno, pues familia de la Sexta Vela, ahí les dejamos esas historias que contamos. Esperamos que les hayan gustado muchísimo. Sí. Y pues nos vemos en una tercera temporada. Dejen sus comentarios, mándenos un mensajito en Instagram si quieren conectarse con nosotros o mándenos su historia al correo, ¿vale? Esperamos les haya gustado este capítulo y nos vemos en la tercera temporada. Cuídense un montón. Bye bye. Bye.